público a la sexta jornada de patrimonio histórico y natural, de patrimonio como le llamamos nosotros, organizado por el Ayuntamiento de Agüimes y la Comisión de Patrimonio Histórico y Natural del Ayuntamiento. Y bueno, ayer tuvimos la inauguración, con la presentación de un libro de un vecino de Agüimes, de Faneque Hernández, y luego un trabajo de investigación musical también de un vecino de Agüimes. Y hoy seguimos con un trabajo de una vecina de Agüimes, ¿no? Cosa que nos enorgullece, por un lado que sean vecinos y por otro lado que la investigación y del patrimonio histórico sea de personas jóvenes. Me parece un hecho muy muy importante. ¿Estamos buscando algo? Bien, eso es. Bien, no te preocupes. Luego seguiremos con un trabajo muy interesante sobre genética y pervivencia de la genética aborigen en las Canarias actual, de un profesor de la Universidad de La Laguna. Les invito a todos. Mañana también seguimos con un trabajo lingüístico sobre la obra de Orlando Hernández y también sobre los letreros de Valo. A mí, y ya después de esta presentación me toca presentar a la ponente. Se trata de Gisela Naira Valerón Lemaur. Ella es ingeniera en diseño industrial, en la especialidad de identidad corporativa. Y bueno, nos viene a presentar su proyecto fin de carrera, ¿no? Sí. Efectivamente. Y bueno, que a mí me parece un trabajo muy interesante, muy buena nota en la presentación. Y desde el punto de vista que me interesa, sobre todo por el uso del patrimonio histórico. Me parece que utilizar el diseño industrial aplicándolo al patrimonio natural es algo bastante novedoso. Generalmente ha estado en campos de historiadores, de biólogos, de naturalistas, de conservacionistas, pero este uso moderno del patrimonio me parece, por un lado, novedoso y por otro lado que puede tener mucho futuro. Por otro lado, es vecina del municipio, hija de Feluca, perdón por la confianza, ¿no? Y de don Manuel, de vecinos míos durante bastante tiempo en la misma calle. Bueno, murguera, de grupo folclórico, cosa que en Agüimes no es moco de pavo, hay que decirlo en el currículum. Y cuando ella presentó esto a mí, cuando Vicente me dijo tienes que presentar a Gisela, a mí se me vino una conversación que tuvimos hace mucho tiempo en Arinaga, en la playa de Arinaga, y que bueno, Gisela se me quejaba mucho y me decía, mira, es que estoy haciendo el proyecto de fin de carrera de Guayadeque y me pongo a buscar cosas de Guayadeque y no hay nada. Me lo dijo así, ¿no? Aparte muy enfadada, como diciendo que ustedes viviendo del cuento de Guayadeque, todo el día Guayadeque para arriba, Guayadeque para abajo, y resulta que no hay nada. Me acuerdo que te mandé a hablar con Vicente Sánchez Grimón, que tampoco te podía aportar mucho, porque no hay mucho, y eso es la verdad. Yo creo que eso es otro elemento novedoso de este trabajo. Tal vez si empezamos por el final, es decir, el uso de los espacios patrimoniales, tal vez retomemos temas como el de Guayadeque, donde se nos llena el nombre con la importancia patrimonial, con los valores paisajísticos, con la biodiversidad, con la flora, pero después no hay un trabajo de investigación permanente, ¿no? A ese nivel. Tal vez si empezamos por el final, como trabajos como los de Giselle, donde se plantea el uso que se le va a dar a ese patrimonio, un uso que por otro lado es real. Si uno va a Guayadeque, los bares funcionan, los merenderos están llenos, la gente camina, sin orden, sin concierto. Tal vez si empezamos a trabajar al revés, conseguiremos mucho más conservación y mucho más valoración del patrimonio. Sin más, pero este último discurso es personal, quería decirlo, pero es que me acuerdo de aquella conversación. Espero que disfruten mucho con el trabajo de Gisela. Esperemos. Seguro. Buenas noches a todos. Como ya saben, voy a presentar lo que fue mi proyecto final de carrera. Fue hecho en la Universidad de Las Palmas y se llama Recorrido y propuesta de señalética del Monumento Natural del Barranco de Guayadeque.
Vamos a empezar por el índice. El índice consta, ¿me oyen bien? Sí. El índice... ¿Problemas técnicos? Consta de 3 partes: la propuesta y el objeto del proyecto, la memoria descriptiva y la memoria justificativa. La propuesta y objeto del proyecto es la parte donde se describe qué es el proyecto, cómo se hizo y se especifica la razón del por qué se ha realizado. Estamos en el espacio natural protegido del barranco de Guayadeque. Como casi todos saben, yo soy mitad de Agüimes, mitad de Ingenio y en medio está el barranco. No sé si fue por eso lo que hice el proyecto. No tiene un elemento identificativo que lo caracteriza como tal. Y por eso se decide crear un sistema señalético adecuado, creando un recorrido útil para los visitantes, clasificándolo en diferentes espacios de interés sociocultural. La memoria descriptiva es la parte donde se detalla la propuesta y donde se hace el estudio y la investigación. Se desarrolla y está compuesto por antecedentes, estudio previo, estudio de la imagen, sistema pictográfico y sistema señalético. Los antecedentes, bueno, todo el mundo sabe dónde está ubicado Guayadeque. Está en el sureste de Gran Canaria, entre los municipios de Agüimes y Ingenio, y se extiende desde la cumbre hasta el mar, desde la Raya del Burrero hasta montañas cercanas. Los accesos son mediante 2 carreteras, desde Agüimes por la Gran Canaria 100, en la calle de la Orilla, y desde Ingenio por la 120, que es la carretera que sube hacia los Molinillos. La historia, cabe decir aquí que se supone que los aborígenes llegaron a Guayadeque hace más de 2000 años, que antes de la conquista se conocía como Ariganes o Argones, y es una de las necrópolis prehistóricas más importantes de Gran Canaria y de las Islas Canarias. Conserva un patrimonio arqueológico muy importante y fue el hábitat troglodita en cuadros naturales. La climatología en Guayadeque tiene una variedad de temperaturas bastante amplia, aunque la media anual está en torno a los 20 grados centígrados. Los meses más lluviosos son de noviembre a febrero. De hecho, está muy verde en esa época y hay muchos almendros, les aconsejo que vayan. Y hay abundantes nacientes y manantiales, de hecho se conserva la sequía. Hay pozos y galerías, pero casi todos los que están actualmente son de uso privado. La agricultura fue a base de trigo y de cebada y actualmente es escasa, se encuentra en regresión y es lo mismo que pasa con la ganadería. Los ganados han ido desapareciendo. Mucha gente en Guayadeque tiene algunas cabras, alguna vaca, pero solo usó para uso personal. Lo que está en auge ahora es la miel de Guayadeque como producto típico de la zona. La flora de Guayadeque, igual que la fauna, depende de la altitud. Las más características del lugar, de hecho, son la dama y la escobilla de Guayadeque. Estas últimas, en todo lo que son las Islas Canarias y la Macaronesia, solo se da en Guayadeque. Hay 2 núcleos poblacionales existentes, Cueva Bermeja y Montaña Las Tierras. Cueva Bermeja se debe el nombre al color de la piedra, bermejo, rojo bermejo. Los accesos peatonales están hechos en hormigón rojizo. Existen 2 restaurantes rurales, uno en Cueva Bermeja y otro un poquito más arriba. El único aparcamiento asfaltado está en Cueva Bermeja, donde hay una ermita, una plaza. En Montaña Las Tierras tenemos una ruta rodada peatonal que recorre toda la montaña, el perímetro, igual que el camino sendero. El camino sendero también es alrededor de la montaña, de hecho tiene un vallado donde se pueden ver las vistas y la verdad que es un sendero muy interesante. También existen 2 restaurantes rurales, un aparcamiento y mirador. El mirador se ve el merendero de lo que es la montaña de las tierras. También tienen una ermita dedicada a San Juan Bautista, que hace poquito fue restaurada. También les aconsejo que vayan y la vean. Y llegamos a los recursos patrimoniales. Los recursos patrimoniales son los recursos, los sitios en clave de Guayadeque. Son 8: Cuevas de la Bota, Cuevas de la Guerra, Risco de Vicentico, Risco del Canario, Risco del Negro, Cuevas del Cabildo, Puntón de la Mugarra y Cueva Mucha.
Para hacer el estudio se hizo un estudio de zonificación separando Guayadeque de Ingenio y de Agüime y lo dividimos en 3 zonas. La zona 1 con el Museo de Sitio, la zona 2 con Cueva Bermeja y la zona 3 con Montaña de las Tierras. Por la zona 1, lo primero que nos encontramos que está en la intersección de las 2 carreteras es el Centro de Interpretación del Barranco de Guayadeque, más conocido como Museo de Sitio. Seguimos con Cuevas de la Bota. Estas son unas cuevas que deben su nombre, son varias, pero la de mayor tamaño tiene forma de bota, por eso se conoce así. Cuevas de la Guerra. Casi todas las cuevas que hay en Guayadeque son de uso funerario, habitacional o tipo granero. El Risco de Vicentico, este es muy importante. Ahí son casi unas 100 cuevas donde se pueden encontrar tanto, se han encontrado restos arqueológicos en momias, cerámica, tejidos. Y el Risco del Canario es más conocido como Cementerio de los Canarios. Casi todas las cuevas del Risco del Canario son de uso funerario. Seguimos a la zona 2. Risco del Negro. En el Risco del Negro encontramos la Cueva del Sastre. Ahí la mayor parte de restos de tejidos que están en el Museo Canario se encontraron ahí. Cuevas del Cabildo, Cueva Bermeja, que ya la explicamos. Puntón de la Mugar, este es un risco que hay de cuevas artificiales que está justo enfrente de Cueva Bermeja. Y cuevas muchas. En cuevas muchas lo interesante es que son varias excavaciones a diferentes niveles. Los accesos en casi todas, excepto las del Canario, es fácil. Pero en esta se va complicando porque el acceso peatonal solo es aquí. Ya luego para acceder arriba hay que ir desde el interior. Y en la zona 3 tenemos, bueno, el merendero, que supongo que casi todos habrán ido, y en Montaña de las Tierras. Para el estudio de la imagen, estando en el espacio natural del Barranco de Guayadeque, vemos que existe una carencia, que no hay ningún elemento identificativo que lo caracterice. Necesitamos crear una imagen que tenga entidad propia, que tenga valores esenciales en cuanto a las características del lugar, la orografía, los valores etnográficos y los recursos patrimoniales. Se empezaron a hacer varios bocetos con la tipografía, con el trigo, con la cebada, jugando con las letras mayúsculas, minúsculas, con la verticidad del barranco. Hasta que decidí que el enclave de Guayadeque tendría que ser algo exclusivo, que solo se diera en Guayadeque, como fue el caso de la escobilla de Guayadeque. Es una flor en peligro de extinción que está en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Es endémica de Guayadeque. Se intentó hacer una plantación en el jardín, en el botánico, y no se pudo, no se dio. Las hojas son diminutas y la flor es solitaria y hermafrodita. Florece de noviembre a marzo y está incluida en el seguimiento de poblaciones de especies amenazadas del gobierno de Canarias. Se hizo el dibujo de la flor y se esquematizó con el trazo de lo que fue la sección. Se hicieron varias pruebas. La flor abierta, se hizo la sección de la flor y se esquematizó el trazo, digitalizándola finalmente hasta obtener una forma aproximada. Como realmente no se había tenido lo que era el origen, lo que es el patrimonio, la piedra, la historia, se decidió sumar un individuo en la Q, de manera que teníamos esta imagen. Se hicieron varias pruebas en un solo color, pero vimos que no destacaba. Entonces decidí cambiar los colores para destacar lo que era Guayadeque. Teniendo la identidad propia del barranco, con las características propias del lugar, con la orografía, con los valores etnográficos y con los recursos patrimoniales, se le dio un fondo pétreo y tenemos la imagen de marca de Guayadeque. Funcionaría como logotipo, como sello. Tenemos una versión a color, una en blanco y negro, en tintas planas, policromo, monocromo, todas estas están hechas para imprenta. De reducción es para, a lo mejor, en papeles o sobres en la parte superior. Retícula de trazado, esta se utiliza para grandes superficies. Y el área de protección es el mínimo espacio que debemos dejar en el margen de un póster, folio, sobre, lo que sea. Se hizo una prueba en piedra,
si le quieren echar un vistazo. No soy buena tallando, pero se intentó. Ustedes yo creo que la han visto, ¿verdad? La señalética es un lenguaje. Señalizar implica la incorporación de señales en el entorno. Lo que se pretende con la señalética es ofrecer un servicio óptimo y organizativo. No olvidar que es un espacio natural protegido regido por una normativa. La señalética que se pondrá en Guayadeque será funcional, clara, concisa y natural. Tenemos lo que es el plano de Guayadeque y vamos a destacar lo que hay que señalizar. Ruta rodada peatonal, casa cueva, yacimientos arqueológicos, museos, información, aparcamiento, paseo, restaurante, punto limpio, ermita, mirador, merendero y manantial. Los pictogramas son señales comunicacionales, deben ser entendibles en cualquier idioma, cultura, nacionalidad. La señal debe ser romboidal, la orla será en color verde, ya que es un espacio verde natural. El fondo será blanco y la simbología irá en negro. Los pictogramas que se hicieron son teléfono, paseo, información, bar-restaurante, monumento religioso, museo de sitio, risco o puntón, casa cueva, yacimiento cueva, manantial, agua potable, vista panorámica, sendero, ruta rodada peatonal, punto limpio, merendero y aparcamiento. Tenemos en la zona 1 como leyenda: sendero, ruta rodada peatonal, aseos, información, museo, yacimiento arqueológico, punto limpio y aparcamiento. El recorrido se puede hacer tanto a pie como en coche. Casi todos saben que yo tengo un Twingo, un super Twingo, los invito a todos en mi Twingo a llegar al museo del sitio. En el museo del sitio tenemos el pictograma del museo del sitio, aparcamiento, información, aseos y punto limpio. En Cuevas de la Bota, en casi todos lo que son los yacimientos arqueológicos, tenemos yacimiento arqueológico y sendero, porque el acceso a pie se va hasta la carretera, pero luego hasta el yacimiento hay que ir a pie. Cuevas de la Guerra, sendero y yacimiento. Risco de Vicentico, sendero y yacimiento. Risco del Canario, sendero y yacimiento. Continuamos a la zona 2. ¿Ya llegamos? Llegamos a Risco del Negro con sendero y yacimiento. Cuevas del Cabrito, está muy cerca, habría que hacer un camino para los dos y luego dos senderos diferentes. En Cueva Bermeja ya todos los conocen, los viernes pata, muy buena. Continuamos al Puntón de la Mudarra, que es un risco con sendero, y Cuevas Muchas. Cerca de Cuevas Muchas está el manantial donde pueden coger agua. Aquí hay unas cuantas vueltas más, esta montaña de la tierra. Ya llegamos. Tenemos el merendero, con zona de parking, aseos en un futuro, punto limpio. Y en Montaña de las Tierras tenemos la ermita, restaurante, aparcamiento, mirador, tenemos 2 miradores. Las medidas de la señal, por optimización, deben ser de 15 por 15. El área de protección también necesita un margen. Y la ubicación en el póster sería así: en madera, la ubicación de lo que es la señal, y el póster completo de altura máxima sería 2,50 metros. Esta sería la inserción en el lugar. Después llegamos a los paneles de bienvenida, son estos que ven delante. Este está situado en la explanada del museo del sitio. Da la bienvenida y recibe a los usuarios en varios idiomas. Muestra información generalizada del barranco. Es esta de aquí. Es más grande la que necesitamos, no es tan chiquitita. En la parte de encima, en la superior, tenemos lo que es la bienvenida con los escudos de los 2 municipios, el logotipo y la bienvenida en varios idiomas. La zona del medio tendría el mapa, todos los pictogramas y una normativa a utilizar en el parque rural. Y esta es una información generalizada de lo que es y ha sido el barranco de Guayadeque. Tenemos unas inserciones en el lugar.
Vamos con la mesa informativa. La mesa informativa es de mayor tamaño. Está ubicada en diversos puntos. Pasamos por aquí. En diversos puntos del barranco. Muestra información complementaria de cada tramo en zona 1, zona 2, zona 3 y amplía información del recorrido. En la zona superior tendríamos los escudos con el logotipo. En la imagen del medio tendríamos lo que es el mapa con los pictogramas de cada zona, con información y fotografía, igual que en la parte baja, más información. Esta es la inserción en el lugar. La baliza de piedra está ubicada en la base de la ladera, donde se encuentran los yacimientos. En cada cueva, tanto en la cueva de la Bota como en el Risco de Vicentico, en la base inicial está ubicada. Esta especifica información determinada de lo que es el yacimiento arqueológico. Solo tiene un panel informativo. La memoria justificativa es la parte donde se justifica el proyecto, donde se exponen las razones del por qué se hizo. Está compuesta por materiales, la antropometría y la normativa que tener en cuenta. El material a utilizar debe ser muy natural, que respete el medio ambiente y se pueda reutilizar en la medida de lo posible. La superficie debe ser rígida, plana y uniforme. Deben ser resistentes a la corrosión, temperatura y humedad, indisoluble en agua. La justificación de los materiales en lo que es en cada póster, en la estructura tendríamos madera de hiroco, vidrio laminado y vinilo. Y en la zapata, hormigón y acero. El vinilo iría en medio de lo que es vidrio laminado y sobre la madera de hiroco, toda la estructura. Se eligió madera de hiroco porque es una madera muy resistente, de hecho se utiliza en fabricación de barcos y aguanta humedad, viento, tiene varios colores. El vidrio laminado es un modelo que no se rompe, vale para exteriores, para solar, el protección solar. Y el vinilo es un material plástico que se pega al vidrio, de manera que las inclemencias del tiempo no se verían sometidas, el vinilo no se vería sometido. Los datos antropométricos, en Guayadeque hay una población bastante amplia. Entonces el estudio para hacer lo que son las medidas de cada panel, se cogió el rango de toda la población, desde los 18 hasta los 75 años. Y también para la viabilidad se miró lo que es la minusvalía de las personas, para que también tengan derecho a mirar lo que son los paneles. La normativa ha sido de medio ambiente, el decreto legislativo 1/2000, la ley 11 del 90 y la 8 del 95. Para que vean que la guía, que lo que es Guayadeque es factible, se decidió crear una guía pop-out se llama. Está diseñada con toda la información de interés de Guayadeque. Es una guía factible y funcional. Es muy útil para todos los visitantes. Tiene formato de bolsillo y lleva un mapa plegable en su interior. Ahí lo tiene Paneque por ahí. Y tiene una guía de sendero. Este es el interior que está en la guía. Mostraría desde el inicio del museo del sitio, Cueva de Bermeja y Montaña de las Tierras, todos los pictogramas y los senderos. Estaría todo indicado. Pues este es mi proyecto. Muchas gracias a todos. Y antes que se me olvide dar las gracias al Ayuntamiento de Agüimes, a la Concejalía de Cultura, a la gente de Guayadeque que me ayudó muchísimo, como dijo Pancho, que no hay información de Guayadeque y gracias a ellos pude recopilar bastante información. Y como no, a Vicente Méndez, porque sin él este proyecto yo creo que no hubiese sido factible ni lo hubiese terminado gracias a él. Así que Vicente, muchas gracias. Bueno, a mí lo que me gustaría, aparte de agradecer a Isel, no el trabajo, porque se lo han reconocido, donde se lo han tenido que reconocer, que es la universidad, y me parece maravilloso, me gustaría que lo importante como proyecto de futuro que es, ¿no?
que ustedes opinen o si tienen alguna cuestión, alguna pregunta que hacer sobre el tema, sobre la señalítica, los senderos. Para mí, lo digo, es un punto de vista nuevo. Es decir, para mí, que estoy interesado en el patrimonio histórico, a mí me interesa la cueva, el hueso, la flor, y ver que hay personas que se preocupan por cómo se debe llegar, qué señal hay, cómo debe hacerlo. El hecho de tener un sello, a mí me parece una cosa muy novedosa. ¿Alguna pregunta?